siempre hay algo. Algo que decir. Algo que compartir. Algo que contar. Algo que hacer. Algo que proponer. El algo, el sabor de las historias. Pongámonos bien contentosos, como dice una canción por ahí, y acompáñanos a disfrutar de este nuevo episodio de El Algo Podcast, el sabor de las historias. Esto es una edición especial desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Agroindustriales. Compartimos un formato de entrevista de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social con un programa muy especial que es Universidad para Mayores. Clau, ¿cómo estás? Hola Germán, para ti, para nuestro invitado, para la gente que está conectada a través del canal de YouTube de la Universidad del Quindío, también de la UFM, la emisora de nuestra alma mater que está cumpliendo 25 años, y la gente que además sigue este capítulo a través de Spotify y que nos sigue en la cuenta de TikTok donde estamos publicando todo el detrás de cámaras y lo que sucede en este algo. Bienvenidos. Es un honor poder dar la bienvenida a un gran historiador que hace parte del staff de profesores de Universidad para Mayores, pero hoy además tenemos un plus. Y es que tenemos a los estudiantes en vivo. Por favor, un saludo, una bullita. Ese aplauso es para ustedes por hacer parte de Universidad para Mayores. Qué bonito. Me alegra mucho saludar y dar la bienvenida a Armenia y a nuestra alma mater, al profesor Wilder Andrés Carrero Delgado. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto también para mí estar acá en este espacio compartiendo con gente tan querida, tan amable y en una ciudad que me gusta mucho. Hagamos el contexto de quién es Wilder Andrés Carrero, Germán. Bueno, Wilder Andrés tiene 40 años, es historiador, egresado de la Universidad del Valle, especialista en didáctica de la docencia virtual por el área andina, magíster en sociología por la Universidad del Valle y doctor en historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. También ha sido profesor invitado a la maestría en Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, con más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria. Igualmente ha trabajado como coordinador de proyectos de investigación y asesor en políticas públicas relacionadas con procesos de desmovilización y población víctima del conflicto armado. Esta experiencia le ha permitido mejorar habilidades para interactuar con grupos poblacionales, liderar proyectos y construir nuevas propuestas y líneas de investigación. Con la Uniquindío apoya algunos encuentros de Universidad para Mayores con el proyecto de aprendizaje permanente. Sobre momentos importantes, cree que el primer encuentro fue lindo porque conoció gente que lo llenó de felicidad y aún conserva sus contactos. También resalta haber conocido a Elizabeth, que está por aquí, Elizabeth, y a don Nolber, su esposo, que los hemos tenido en esos episodios de El Algo Podcast. Entremos en materia, profe, ¿listo? Claro que sí. ¿Nervioso? Más o menos. Ay. No, tranquilo. Bueno, a lo que todos queremos, ¿no? Conocer más del profesor. Profe, cuéntenos quién es Wilder de Puertas para Adentro. Mi madre. Bueno, yo tengo muchas personalidades, ese es el problema. Entonces, una es el que le gusta leer, el otro es el que tiene novia, el otro es el que se va a poner la mamá. Bueno, tengo muchas personalidades, entonces, pero en términos generales yo creo que soy un apasionado de la vida. Amo profundamente la vida, vivir, como también me encanta cuando a la gente le gusta vivir. Creo que se nos puede pasar muy rápido y no hacernos conscientes de ello, por lo tanto siempre invito a que seamos conscientes de todo eso que nos rodea, los colores, los sabores, las texturas y entender que uno debería trabajar para vivir y no vivir para trabajar. O sea, el profe Andrés es un hombre intenso por la vida. Sí, y a veces pues me muevo entre el estoicismo, pero también el hedonismo. Entonces no le veo ningún problema a la búsqueda del placer, porque pues ¿cuál es el sentido de estar vivo si no es disfrutarlo, ¿no? Entonces qué bueno que todo lo que hagamos nos genere placer, ¿sí? Así es. Y cuando uno, por ejemplo, cuando se trata de hablar, qué pena es que yo a veces No, tranquilo. Aquí todos hablamos mucho, más bueno. Cuando se trata de trabajar, también creo que uno debería hacer lo que le genera placer. Es decir, ahí traigo a Hannah Arendt, que es una de mis favoritas, y ella decía que cuando uno hace la traducción es algo así como trabajar y laborar, ¿no? Entonces aprender a diferenciar entre el trabajo y la labor, en el sentido de que la labor es lo que nos da la vida, la comida, ¿no?
pero el trabajar es algo que va mucho más allá. El trabajo tiene que estar asociado a la dignificación del ser. Entonces, deberíamos apostar por trabajos, tanto generar empleos como trabajar en escenarios en donde uno, además de ganarse la vida, pueda alcanzar esa plenitud de lo humano, que es la que se da en el marco de la interacción, del conocimiento del otro, pero también del placer de hacer algo. Sí, porque si no, no me pegaría el viaje desde Pereira hasta acá. O sea, es el placer de poder estar con gente, compartir, disfrutar estos espacios y sentirse vivo, porque finalmente es lo único que tenemos, ¿no? Me regreso, me puedo morir y ¿qué me queda? Pues nada, solo lo vivido, y esto es lo que tiene sentido. Yo resumí la frase de la autora para mi vida personal en trabajo bajo pasión. Si no, no. Sí, estoy de Qué buen acuerdo. resumen, ¿no? ¿Por qué decidió encaminarse por la historia? Bueno, pues eso tiene dos fases, ¿no? Una fase que no es tan asertiva, pero pues estaba muy muchacho, así que se perdona. Yo soy de un pueblo del Valle del Cauca que se llama Palmira, en donde a propósito, todas y todos invitados, para que también inviten a más personas. A Germán le encanta Palmira, ¿cierto? Sí, bueno, pues imagínate que allá tenemos el Museo Malagana. Es uno de los museos más grandes que tenemos en Colombia, que tiene piezas arqueológicas de la cultura malagana, que hace parte de una de las etapas evolutivas de los Bolo Quebrada Seca y todo el mundo de los Calima. Entonces, el profesor Carrero, cuando estaba en el colegio en grado 11, pues tenía unos compañeros que vivían en el Bolo, que es uno de los corregimientos, y pues encontraron esa huaca. Y el profesor Carrero, pues no iba a estudiar, sino que se iba a guaquear. Entonces, era el plan mío, o sea, era el plan de guaquero. Y pues aquí la gente tiene una historia de guaquería también muy fuerte, saben lo que implica la guaquería. Obviamente, pues eso tiene unos costos culturales, políticos muy altos, muchas piezas se perdieron, pero pues yo estaba muchacho, no entendía de eso. De todas maneras, eso comenzó a conectarme muchísimo con preguntas como, oye, ¿y aquí quién vivió? ¿Y por qué vivían acá? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué la gente se enterraba así tan diferente a como hoy nos enterramos? Y eso me llevó a interesarme mucho por el pasado prehispánico. Y en ese camino, pues apareció también el componente político, entonces entré a estudiar ingeniería electrónica y ahí no era. Estudié un semestre, me sentía muy aburrido y decidí cambiarme y empezar a estudiar historia, donde por el contrario fui muy feliz y aún lo soy, me encanta todo lo que tiene que ver con el pasado y las formas como los seres humanos hemos construido una realidad. No tenemos duda de eso, profe. En el algo, el sabor de las historias, pues como ya lo han visto, tenemos, digamos, como unas preferencias, unos gustos, y pues el profesor no fue la excepción. Entonces, por eso le vamos a hacer esta pregunta. Si fuera chef por un día, ¿cuál sería ese toque secreto para el curry, el pollo al curry perfecto? Bueno, esa es una de mis favoritas. Cuando yo viví en Lima, aprendí que el limón cocina y lo hace muy bien. Entonces yo cojo el pollo, lo dejo en limón más o menos una media hora, lo mezclo con, lo paso, lo sofrío, pero con mantequilla, no margarina, mantequilla, y en ese proceso le echo curry. Si eso lo mezclamos con cilantro, eso es una explosión de sabores. Me encanta así. ¿Cuándo nos invita a desayunar, almorzar? El próximo algo lo va a hacer el profe. Me gusta mucho, incluso si yo pudiera escoger en este momento algo más, me encantaría cocinar para la gente. Me gusta mucho servir a la gente. Que se anime. ¿Cuándo nos vemos entonces? Porque mira todos los Yo invitados pido que prestado hay. al auditorio. No tengo problema, feliz cocino para todos. Profe, otra pregunta. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época viajaría y con qué propósito? Uf. Bueno, buena pregunta. ¿Se acuerdan de Medianoche en París, la película? Bueno, a mí me gusta el pasado para estudiarlo, más no para vivir. Ok. Empecemos por ahí. Yo soy amante de mi presente. A mí me encanta el presente. Quizás podría intentar, visitar el futuro. Pero si me veo forzado, no tengo otra opción, tengo que viajar al pasado, sí o sí, me gustaría mucho vivir en los años 80. En los 80s.
¿Y usted se sabe bailar música disco? ¿Saben por qué? Pues porque fíjense, o sea, nada, yo sé que quizás a ustedes no los conecta a los 80 como a mí, pero a ver, aclaro, el profesor Carrero es un Nació en los amante, 80. además, bueno, nací en los 80, pero es que yo soy un amante del hard rock, del glam y todos estos géneros que se derivaron del rock and roll. Entonces, para yo encontrarme con los grupos que a mí me gustan, Poison, Cinderella, Scorpions, Kiss, pues tengo que viajar a los 80 Claro. a compartir ese escenario. Y yo Total. yo soy hijo de un rock que crea MTV. Entonces, quizás, por eso digo, si no hay otra opción, viajaría a los 80, porque cuando yo era adolescente tenía el pelo largo, o sea, hasta mis 23, 24 años tuve el pelo muy largo y tocaba guitarra con una banda de rock y quería ser como un rockero de los 80, solo que pues ya me había dejado el tren, pues ya habían pasado más de 20 años, entonces pues no había nada que hacer, ¿sí? Por eso viajaría a los 80. Pero, insisto, sí me veo forzado porque me encanta el presente. Profe, desde su formación con el enfoque histórico y social, ¿cuáles son las diferencias, hablando desde el rol de la docencia, que se pueden detectar entre estudiantes universitarios de pregrado, de posgrado y de universidad para mayores? Bueno, Eso sonó pura pregunta de reina. eh, Y la formulé yo. ok, es difícil. Siguiente pregunta, amiga periodista. No, mire, pues los estudiantes de pregrado y posgrado de hoy, digamos que yo llevo un buen tiempo en este escenario de la docencia con estudiantes de pregrado y posgrado, y lo que yo noto es que hoy día, por la manera como se ha construido el modelo universitario, la mercantilización de la educación, esto es, graduamos gente, entra gente al posgrado, pero no como entré yo, por ejemplo, hay poca diferencia. Incluso una de mis críticas en el posgrado en historia, por ejemplo, ha sido que yo tengo estudiantes que entran a un posgrado de historia, pero pues no están dispuestos a leer. Y uno dice, bueno, pero si entraste a un posgrado tenés que leer, y más si entraste a estudiar historia, ¿sí? Y quizás allí es donde se ve esa gran diferencia con la educación para mayores, porque finalmente en estos espacios la gente tiene más disposición al ejercicio de la reflexión. Sí, o sea, se asume la vida con otros criterios. Por ejemplo, no estudiamos para trabajar y eso es un gran plus. O sea, estudiamos porque queremos estudiar, porque queremos aprender algo nuevo, porque queremos compartir con alguien, porque queremos escucharlo, pero no está ese formato tan nocivo de uno asociar la educación con el trabajo, que a propósito no debería ser así. Cuando yo hago la asociación educación y trabajo, estoy cayendo quizás en un escenario en donde una gran mayoría de personas no lo van a disfrutar y lo van a hacer quizás de mala gana, o no van a poder ser felices, que es lo más importante. Uno debería, y eso es muy latinoamericano, pero especialmente colombiano, en donde la movilidad social está atada al nivel educativo. Por el contrario, uno debería ser insistente más bien en que uno debe estudiar porque quiere estudiar, y eso lo lleva a escoger desde un estudio técnico, tecnológico, incluso artes y oficios, porque es tan valioso e importante la persona que nos arregla las uñas como el que hizo un doctorado en historia. ¿Sí? Entonces, la gente debería hacer lo que le apasiona. Si usted se siente feliz haciendo uñas, haga uñas, lo que importa es que pague impuestos, porque sin impuestos no hay democracia, ya. Profe, una pregunta, ¿y estos estudiantes que tenemos aquí al frente, todos ellos, qué tal son para la lectura? Yo espero que muy buenos. Lo que yo he visto hasta ahora es que tenemos escenarios muy agradables. Sí. Eso está muy bien. Otro dato curioso sobre el profesor, le encantan las lentejas, o sea, el almuerzo ideal sería como lentejas con pollo al curry. Profe, ¿las lentejas le conquistaron el corazón o el estómago primero? No, las lentejas vienen con mi abuela. Porque mi abuelita, pues, era una mujer cristiana, ya ustedes se imaginan las abuelas, toda la visión, mi bisabuela realmente, toda la visión cristiana que ella tenía. Ella insistía mucho en el tema de que las lentejas habían servido para canjear una primogenitura. Como yo soy primogénito, pues eso para mí fue muy importante, y de ahí para acá, ella tiene razón, he comido lentejas de muchas formas y es mi plato favorito, y sí cambiaría. Uy, es que son deliciosas, a mí también me encantan. Igual, como ya no hay mayorazgos, da igual si uno es primogénito, no lo es, entonces pues no importa. ¿A quién más le gustan las lentejas en el auditorio? Uy, qué rico, lentejas como con salchicha ranchera picada. En fin. Con espagueti. No, con espagueti no. Con cilantro es delicioso.
Bueno, a propósito de aprendizaje permanente, yo quiero hacer una invitación muy especial a las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube y escuchando a través de la UFM, para que conozcan la oferta de Universidad para Mayores, un proyecto pensado para personas mayores de 45 años con temas de interés y cursos que abren inscripciones en enero para que estén pendientes de las redes sociales. Podrán participar y, por poner un ejemplo, inglés conversacional, manejo básico del celular, sistema, historia del arte y vitalidad dorada. Claudia. Profe, ¿qué es lo más significativo que ha vivido en el proceso como profesor de Universidad para Mayores? Yo creo que la gente que he conocido y la manera como he podido interactuar con ellos en escenarios que no se suscriben al espacio de aula, porque allí es donde conocemos a las personas en su condición humana y he aprendido mucho con estas personas. Aquí en Pereira he conocido gente que no se me va de la cabeza y del corazón. Esa respuesta estuvo muy estratégica, ¿no? Aquella, ay, tan divino, invitémoslo lentejas con pollo. Con pollo al curry. Y de postre lo que sigue. Pues, ¿cómo les parece que el profesor también tiene un gusto? Y yo apenas vine a descubrir hoy qué era eso. Dice que qué lo enamora del crème brûlée, si es la textura, el sabor o el ritual ese que hay que para quebrar esa partecita que uno quema, la azuquita y toda la cosa, una cosa espectacular. No, pero tú ya viste la cara que pusieron todos. Uy, les supo. ¿Se acuerdan de Emily in Paris? Claro. Bueno, hay un capítulo que me parece muy gracioso del diseñador que está deprimido y para resolver su depresión, entonces pide que le traigan muchos crème brûlée y empieza a quebrarlos. Eso es para mí lo más placentero, quebrarlo, pero sin duda pues el sabor es algo espectacular, pero quebrar eso tiene un algo, esa onda que se produce al quebrar genera mucha satisfacción, creo que en la mayoría de los seres humanos. Y es que un algo siempre tiene algo, ¿no? Como este algo. Yo al principio lo identifiqué como ese postre de las 3 leches, pero resulta que acontece que cuando estaba pues obviamente avanzando el video que estaba viendo, cuando ya veo que le echaron el azúcar y empezaron a quemar, eso es una cosa espectacular. Y la sensación que debe sentir, profe, porque lo noté en su expresión, es el quebrar el azuquitar, pues como para comerse eso, debe ser espectacular. Es fantástico. Profe, todos tenemos historias que al contarlas hacemos conciencia de cómo hemos llegado a este día. Hablemos de Wilder de 10 años con su familia. Bueno, cuando yo tenía 10 años, pues era un niño muy inquieto, pero era un niño de pueblo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son diferentes a los niños de ciudad. Era un niño muy inquieto, creo que de las cosas que más recuerdo es a mi bisabuela, y recuerdo viajar con ella. Ella hacía ropa para un almacén en Cali que se llama Malca. Entonces yo la acompañaba a llevar las faldas hasta Cali y me trae mucho el olor de esa ropa y el olor del almacén, que a propósito, pues yo soy muy perceptivo con los olores y algo que me gusta es cuando recuerdo a alguien o un lugar por los olores. Y es que es nuestra memoria más estable, la olfativa. ¿A qué te huele Armenia, por ejemplo? Rico. ¿A qué huele Pereira? ¿A qué huelen las ciudades? Y eso es algo que se queda en uno. Entonces, recuerdo mucho ese olor con mi abuela, de la ropa y del almacén Malca. Eso es una pregunta que yo creo que nunca me había hecho. ¿A qué huele Armenia? Yo creo que Armenia huele por sectores, ¿no? A cafecito, sí. Y fíjese que eso es muy importante. Piensen en lo siguiente. Siempre hemos dicho que la calavera es igual, ¿no? Eso es falso, ¿sí? Eso es falso, no, los huesos no son iguales. Por ejemplo, en uno de estos eventos de arqueología se estuvo trabajando en Pompeya y encontraron el cuerpo de una persona dueña de esa hacienda y su esclavo. Y sus huesos, los huesos del esclavo eran diferentes. Ahí muestran las huellas del peso, de las cargas, de las condiciones de vida. No, los huesos no son iguales. De la alimentación. Claro, la alimentación, las condiciones de vida. También es así la ciudad. La ciudad huele según el sector, como lo decías tú, y eso tiene mucho que ver con la manera como se construye la ciudad, ¿sí? Y quienes tienen la potestad para diseñar la ciudad podrían hacer que la ciudad tuviera distintos olores, ¿sí? Y eso es algo muy importante.
muy importante. ¿A qué nos huele la ciudad? Sí, por ejemplo, ¿será que toda la ciudad huele igual? No, claro que no. ¿Qué hacemos para que la ciudad tenga al menos para todos aromas significativos? Pero yo creo que sí los tiene a la larga. Armenia huele mucho a vegetal, huele mucho a pasto cortado, y me encanta, además el olor del pasto recién cortado. Entonces sí creo que Armenia tiene esa característica, más porque somos únicos en el tema de la altura del río respecto a la ciudad. Entonces no tiene esa característica, que por ejemplo tiene Tuluá o Cali, que el río pasa por la mitad y tiene un olor particular. Sí. Y hay zonas. Dejémoslo en particular. Las zonas industriales, por ejemplo. Así es. Profe, hagamos memoria de también sus años mozos, de algún profesor que le haya marcado su vida. Sí, claro, Carlos Murgueitio. Él es profesor de la Universidad del Valle y Carlos marcó mi vida. Yo fui estudiante de él, fui monitor de él y marcó mi vida. Yo creo que yo soy producto de todo lo que él me enseñó. Profe, ¿y de pronto algún libro que le haya cambiado la forma de ver el pasado? Oh, muchos, no podría decir que uno específico, ¿sí? No podría apegarme a un solo libro. Menciónenos algunos. Bueno, pues libros recientes que haya leído y que me hayan marcado: El hombre que amaba a los perros. Ese ha sido un libro que marcó significativamente mi vida. Me gusta mucho como escribe Rosa Montero. Entonces su obra se convirtió en un referente, porque empecé a leerme casi todo lo de ella el año pasado, se convirtió en un referente para mí. Sí. Pero creo que Leonardo Padura es uno de los escritores que más me han impactado, ¿sí? Que más me han permitido entender la nostalgia de un escritor en relación con un pasado que ya no está y que marcó la vida de toda una generación, que es el pasado de la Revolución Cubana. ¿Y qué tipo de vejez sueña tener? ¿Cómo se está preparando para ella? No, esa pregunta no. Profe, hay que prepararnos, claro. Claro, no, yo estoy en un momento crítico, yo no tengo 40. La crisis de los 40. Claro, tengo 41, recién cumplí 41, hace unas semanas, quizás. Entonces, no, pues a mí lo único que me genera mucha preocupación de la vejez es la vulnerabilidad. Sí, entonces he aprendido que hay que asumir con entereza lo que se vive. Hago mucho ejercicio para llegar fuerte a mis años, si llego, pues, si cumplo más años, pues seguir es muy, muy saludable, pero también pues el tema de la vulnerabilidad creo que es algo muy, muy, muy duro para mi generación y para los que están atrás de mí, ¿sí? Que somos una generación que crece en un mundo en donde el trabajo no es una garantía de condiciones de vida dignas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pensión para nosotros no es similar a la pensión que tuvieron las generaciones del público, las condiciones de trabajo, de vinculación laboral y demás, pues lo ponen a uno en un estado de más vulnerabilidad. Entonces lo que hago es intentar moverme por otros escenarios que no sean solo este. Y pues... Clau, ¿qué te parece si de pronto, no sé, alguien de los estudiantes del profe le quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna ¿Tenemos espacio pregunta? para eso todavía, director y coordinador? Tenemos 2 bueno, minutos una última para preguntas del preguntita. público. ¿Alguien que le quiera hacer una pregunta al profe? Están tímidos. Por aquí. Ay, a la profe. Usted mencionó a Padura. Por su recomendación lo leí. No leo un libro de 700 páginas. Pero hay muchas historias alrededor de una historia principal. ¿Qué piensa usted de Trotsky? Como lo ve el autor en ese libro. Hace unos años tuve esa pregunta que usted me está haciendo, se la hice al profesor Gardiazabal. Tuve el placer de conocerlo, a Gustavo Álvarez Gardiazabal, y tuve el gusto y el placer de sentarme a hablar con él. Y entonces él me decía, el asunto con Padura es que Padura es un trotskista. Entonces él transmite su postura política favorable a Trotsky en este libro. A mí lo que más me impacta del libro
más allá de Trotsky, de Ramón Mercader, de incluso el periodista, es cómo se vive esa experiencia de escribir y transmitirte el frío, el viento, poderle transmitir a uno toda esa posibilidad de moverse por los distintos escenarios en donde Trotsky vive, en donde Ramón Mercader vive, y también la Cuba en decadencia. Y eso es lo que yo más valoro de ese libro, porque si algo es importante de la literatura es que le permiten a uno entender un poco mejor esas experiencias de la cotidianidad, que quizás muchas veces son ajenas a uno. Porque, pues, por ejemplo, en mi caso, a diferencia quizás de ustedes, que son hijos de esa generación de la Revolución Cubana, del éxito de la Revolución Rusa, pues yo soy hijo más bien de la crisis y el fin de esa experiencia revolucionaria. Así que pues a mí no me conecta como quizás conecte una generación que lo dio todo y vio cómo su mundo se derrumbaba. Y eso sí para mí es muy valioso, ver cómo puede entender una persona que su mundo se está derrumbando, ¿sí? Y ahí es donde yo me concentro en la obra. Sin duda, hay que decir, pues Padura es un trotskista que lo muestra en su obra. Ahora, espero que el libro haya sido de su agrado, porque, bueno, me satisface mucho que haya sido de su agrado. Profe, llegamos al final del episodio. A ustedes, gracias. Un agradecimiento a todos ustedes nuevamente, a la audiencia, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @Cuba Aprendizaje Permanente. No se les olvide el voz a voz para que invitemos a los demás compañeros, a las personas que nos encontremos, para que se vinculen a Universidad para Mayores. También para que se conecten por la UFM, el canal de YouTube de nuestra alma mater, Spotify y TikTok, el Algo Podcast. Bien importante, se fueron con datos del profesor, que cumplió años la semana pasada, que le gustan las lentejas, el pollo, ya saben cuál es el postre favorito. Gracias, profe, por abrirnos su corazón, su historia, su conocimiento. Claudia, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Esperamos verlo en la clausura el 4 de noviembre. Diciembre. De diciembre, estoy perdida en el tiempo. 4 de diciembre será la clausura. Estamos en historia. Estaba en historia, sí, señores. Y vamos a hacer aquí una dinámica que Germán siempre suele liderar. De hecho, yo creo que te toca coger el micrófono más cerquita. Muchachos, por favor, indícala. ¿Cuál vamos a trabajar? La del Algo Podcast, el sabor de las historias. La dinámica es esta. Yo voy a decir el Algo Podcast, y ustedes van a contestar el sabor de las historias. ¿Listo? Cuando yo termine el podcast, entonces el sabor de las historias. Pero pueden levantar las manos, tirar la libreta, todo. Este es el Algo Podcast. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también al equipo de trabajo, a Joana, a Jonaider, también a Jennifer Montes que estuvieron ahí. Germán, muchas gracias. No, a ti, Clau, muchas gracias, profe, nuevamente muchas gracias. A ustedes. Historia lo que hay para contar, ¿cierto? Sí, miren, acaban de presenciar lo más bello de trabajar con Universidad para Mayores. Sí. Los muchachos les da pena todo. Ellos dicen, eso ya me están encanta. por encima del bien y del mal. Sí, eso me encanta, la libertad. A ustedes que están conectados desde sus casas, desde sus celulares, gracias por conectarse con este sabor particular de las historias. Nos encontramos en el próximo capítulo. Estamos en emisiones los martes, que es el espacio que tenemos destinado en la emisora para la Vicerrectoría de Extensión. Nos vemos en la próxima. Chao. Uy, profe.